Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 10 del primer libro de los Macabeos. En ese capítulo nos habíamos quedado y bueno, pues vamos a continuar leyéndolo para saber qué es lo que sigue ocurriendo con el pueblo de Israel, ahora ya liderado por Jonatán, el hermano de Judas Macabeo. Capítulo número 10. En el año 160, Alejandro Epifanes, hijo de Antíoco, vino y se apoderó de Ptolemaida, donde fue bien recibido y se proclamó rey. Cuando el rey Demetrio tuvo noticias de esto, reunió un ejército extraordinariamente numeroso y se puso en marcha para atacar a Alejandro. Al mismo tiempo envió Demetrio a Jonatán una carta en términos pacíficos y elogios. Y pensaba que era preferible adelantarse a hacer las paces con los judíos antes que Jonatán las hiciera con Alejandro y los dos se unieran contra él. Pensaba que Jonatán se acordaría de todos los males de Demetrio les había hecho a él y a sus hermanos y a toda su nación. Entonces autorizó a Jonatán para formar un ejército y conseguir armas y ser su aliado. Mandó también que le entregaran los rehenes que había en la ciudadela de Jerusalén. Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta delante de todo el pueblo y de la guarnición de la ciudadela. Estos se llenaron de miedo cuando le oyeron leer que el rey lo había autorizado para formar un ejército. Así que le entregaron los rehenes y él los devolvió a sus padres. Jonatán se estableció en Jerusalén y empezó a reconstruir y reparar la ciudad. Dio a los encargados de las obras la orden de reconstruir las murallas y de rodear el monte Sión con una fortificación hecha de piedras talladas, cosa que se realizó. Los extranjeros que estaban en las fortalezas hechas por los báquides huyeron, abandonando cada uno su puesto para regresar a su patria. Sin embargo, en Bet-Sur se quedaron algunos de los que habían sido infieles a la ley y a los mandamientos, y que se habían refugiado allí. El rey Alejandro se enteró de las promesas de Demetrio que había hecho a Jonatán, lo mismo que de las batallas que habían sostenido, y el valor que habían mostrado Jonatán y sus hermanos, y las penalidades que habían soportado. Y dijo: ojalá tuviéramos nosotros un hombre así, más vale que ahora lo hagamos amigo y aliado nuestro. Entonces le escribió una carta en los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a un hermano Jonatán. He tenido noticias de que eres un hombre fuerte y valiente, digno de ser amigo mío. Por eso te confiero hoy la dignidad de sumo sacerdote de tu nación y el derecho de llamarte amigo del rey para que apoyes mi causa y me conserves tu amistad. Con la carta Alejandro le envió un manto de púrpura y una corona de oro. Jonatán se puso las vestiduras sagradas el mes séptimo del año 160 en la fiesta de las enramadas. Reunió un ejército, consiguió muchas armas. Cuando Demetrio supo esto, se sintió muy molesto y dijo: ¿cómo dejamos que Alejandro se nos adelantara y se ganara la amistad y el apoyo de los judíos? Yo también voy a escribirle amistosamente y a ofrecerle honores y regalos para que se pongan de mi lado y me apoyen. Entonces le escribió en los siguientes términos: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. He sabido con placer que ustedes han cumplido los convenios que hemos hecho y que se han mantenido como amigos míos y no se han puesto al lado de mis enemigos. Continúen manteniéndose fieles a mí y los recompensaré bien por lo que hagan por mí. Los eximiré de muchas contribuciones y les haré muchos regalos. Por la presente eximo a ustedes y a todos los judíos de pagar tributo del impuesto a la sal y del impuesto al oro para el rey. De hoy en adelante renuncio a la tercera parte de la cosecha de granos y a la mitad de la cosecha de los árboles frutales que me correspondía. Desde ahora y para siempre renuncio a tomar en Judea, así como los 3 distritos que antes pertenecían a Samaria y Galilea, pero que ahora quedan anexados a Judea. Jerusalén, lo mismo que su territorio, será sagrada y estará libre de diezmos e impuestos. También renuncio a mi autoridad sobre la ciudadela de Jerusalén y concedo al sumo sacerdote autorización para escoger una guarnición que le proteja. Declaro libres sin rescate ninguno a todos los judíos que han sido llevados cautivos de Judea a cualquier lugar de mi reino. Ellos y su ganado quedan libres de impuestos. Todos los días de fiesta, los días de reposo, de luna nueva y demás fechas especialmente señaladas para las fiestas, lo mismo que los 3 días anteriores y los 3 días siguientes de cada fiesta, serán días libres de impuestos y de obligaciones civiles para todos los judíos que viven en mi reino. Nadie tendrá autoridad
para exigir dinero o para molestar a ningún judío por ningún motivo. Los judíos podrán ser reclutados hasta un número de 30,000 hombres para los ejércitos del rey y recibirán el mismo salario que las demás tropas del rey. Habrá también algunos judíos en las principales fortalezas reales y otros ocuparán puestos de confianza en el reino. Sus comandantes y oficiales deben ser también judíos y deben vivir en acuerdo con las leyes como el rey lo ha ordenado para toda Judea. Los 3 distritos que han sido separados de Samaria y anexados a Judea deben quedar incorporados a ella bajo la misma administración y bajo la sola autoridad del sumo sacerdote. Doy Tolemaida y la tierra que le pertenece como regalo al templo de Jerusalén para cubrir los gestos del mismo. Del presupuesto real doy la cantidad anual de 165 kilos de plata que deberá ser sacada de los lugares más convenientes. Todo el excedente de las contribuciones oficiales para el culto que los funcionarios no estaban dando como al principio será entregado de ahora en adelante para las obras del templo. Queda además suprimido el impuesto de 55 kilos de plata que el templo de lo que recibía debía pagar anualmente al rey, y ahora se destinará a los sacerdotes que ofician en el templo. Si alguna persona que tenga alguna deuda con el fisco real o cualquier otra obligación se refugia en el templo de Jerusalén o en el terreno que le pertenece, quedará libre de ella y todas las cosas que posea en mi reino. Los gastos para la reconstrucción y la reparación del templo serán pagados con fondos del tesoro real. Los gastos para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y las fortificaciones que hay alrededor, así como la reconstrucción de las murallas de otras ciudades de Judea, también correrán por cuenta del tesoro real. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron esto, no lo creyeron, ni lo aceptaron, pues recordaban los terribles males que el rey Demetrio había causado a Israel y la dura opresión a que los había sometido. Prefirieron ponerse de parte de Alejandro, pues él había tomado la iniciativa de hacerles propuestas de paz, por eso fueron siempre sus aliados. El rey Alejandro reunió un gran ejército y tomó posiciones frente a Demetrio. Los 2 reyes trabaron batalla, pero el ejército de Demetrio huyó y Alejandro lo persiguió y sacó ventaja sobre sus enemigos. Aunque Demetrio resistió con fuerza el ataque hasta la puesta del sol, sin embargo ese día cayó muerto. Alejandro entonces envió una embajada al rey Ptolomeo de Egipto para decirle: he regresado a mi reino para ocupar el trono de mis antepasados y he tomado el poder. He derrotado a Demetrio y me he apoderado de nuestro país. Después de una batalla con él, lo he derrotado a él y a su ejército y me he sentado en el trono real que él ocupaba. Así pues, quiero que hagamos amistad y que me des como esposa a tu hija. Para ser tu yerno, yo te daré a ti y también a ella regalos dignos de tu posición. El rey Ptolomeo respondió en los siguientes términos: feliz el día en que regresaste a la tierra de tus antepasados y ocupaste el trono real. Acepto la propuesta de que me has hecho en tu carta y te haré mi yerno como me lo pides, pero quisiera que nos encontráramos en Tolemaida para entrevistarnos. Ptolomeo y su hija Cleopatra salieron de Egipto y se dirigieron a Tolemaida. Era el año 162. El rey Alejandro salió al encuentro de Ptolomeo y le dio a su hija. La boda se celebró en Tolemaida con un gran esplendor como correspondía a su dignidad real. El rey Alejandro le escribió a Jonatán invitándolo a entrevistarse con él. Jonatán fue con una gran pompa en Tolemaida y ahí se entrevistó con los reyes. A ellos y a sus amigos les ofrecieron regalos de oro, plata y muchas otras cosas y se ganó su amistad. Entonces se reunieron unos israelitas renegados, gente malvada, y fueron a acusar a Jonatán, pero el rey no les hizo caso. Más aún ordenó que le cambiaran a Jonatán la ropa que llevaba puesta por vestiduras de púrpura, y así se hizo. El rey hizo que se sentara a su lado y le ordenó a sus oficiales que lo llevaran al centro de la ciudad y le proclamaran que nadie podía acusarlo de ninguna cosa ni acusarle de molestia por ningún motivo. Cuando sus acusadores lo vieron con tantos honores como le había proclamado el vestido de púrpura, todos huyeron. El rey, pues, lo cubrió de honores, lo inscribió en el grupo de primeros amigos del rey y lo nombró jefe familiar y gobernador de la provincia. Después Jonatán volvió a Jerusalén contento por lo que bien le había ido. En el año 165, Demetrio, hijo del rey Demetrio, llegó de Creta a la tierra de sus antepasados. Cuando el rey Alejandro lo supo, se contrarió mucho y se volvió a Antioquía. Demetrio nombró comandante a Apolonio, que era gobernador de Seleciria. Este reunió un numeroso ejército y acampó en Jamnia, desde donde vivió el siguiente mensaje a Jonatán:
Tú eres el único que se me opone. Por culpa tuya he quedado en ridículo y me desprecian. No te des de muy fuerte contra mí, estando allá en tus montañas. Y si tienes tanta confianza en tu ejército, baja a la llanura y midamos ahí nuestras fuerzas. Yo tengo de mi lado el apoyo de las ciudades. Pregunta y te dirán quién soy yo, quiénes son los demás que me apoyan. Te dirán que contra nosotros no podrán ustedes resistir, pues los antepasados de ustedes ya han sido derrotados 2 veces en su propia tierra. En la llanura donde hay rocas, no hay rocas, ni peñascos, ni sitios donde refugiarse, tú no podrás hacer frente a la caballería ni a un ejército como el mío. Al oír el mensaje de Apolonio, Jonatán se indignó profundamente, escogió a 10,000 hombres y salió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para prestarle ayuda. Acamparon junto a Jope. Pero los habitantes de la ciudad le cerraron las puertas, pues allí había una guarnición de Apolonio. Entonces los judíos atacaron la ciudad. Los habitantes, llenos de miedo, les abrieron las puertas y Jonatán se apoderó de Jope. Cuando Apolonio tuvo noticias de esto, alistó un ejército compuesto de 3,000 soldados de caballería y una gran fuerza de infantería y se puso en marcha hacia Azoto, como si quisiera pasar de largo, pero al mismo tiempo se internó por la llanura, confiado en su numerosa caballería. Jonatán lo persiguió hasta Azoto, donde los 2 ejércitos trabaron batalla. Apolonio había dejado escondidos en la retaguardia 10,000 soldados de caballería, pero Jonatán se dio cuenta de que le habían tendido una emboscada en la retaguardia. La caballería enemiga rodeó al ejército de Jonatán y lo atacó con una lluvia de flechas, desde la mañana hasta el atardecer. Pero la gente se mantuvo firme, como se lo había ordenado Jonatán, hasta que la caballería enemiga se cansó. Una vez agotadas las fuerzas de la caballería, Simón hizo avanzar sus tropas y atacó a la infantería enemiga. Todos fueron derrotados y huyeron. Los de la caballería se dispersaron por la llanura, huyeron a Azoto y entraron en el templo de Dagón, el dios de la ciudad, para escapar de la muerte. Jonatán incendió Azoto y sus aldeas, y la saqueó, incendió el templo de Dagón, e hizo morir en el incendio a los que había refugiado ahí. El número de los que murieron al filo de espada o en el incendio llegó a 8,000. De allí Jonatán se fue y acampó en Escalón. Los habitantes de la ciudad salieron a su encuentro y le rendieron grandes honores. Luego Jonatán regresó a Jerusalén con su gente y gran cantidad de botín. Cuando el rey Alejandro recibió noticias de esto, todavía le concedió más honores a Jonatán. Le envió un broche de oro, como se acostumbra dar a los parientes del rey, y además le dio en la propiedad la ciudad de Ecrón, con todo su territorio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado otra parte más de la historia bélica que se nos está presentando en la acción liderada por Jonatán con su pueblo israelita, y que hizo un pacto. Y vemos aquí que pues los dos grandes guerreros, por decirlo así, de otras regiones, que era Alejandro y pues también Demetrio, pues tratan de hacerle una alianza de paz a Jonatán, sabiendo que eran personajes que habían ganado grandes batallas y que se habían distinguido en la guerra y que habían hecho una gran empresa en contra de sus enemigos. Y bueno, pues vemos que la situación de Jonatán y su pueblo pues era tomar una elección de parte de quién se iban a poner, si de parte de Demetrio o de parte de Alejandro. Y bueno, decidieron estar de parte de Alejandro, ya que se acordaron que anteriormente Demetrio les habían sido perseguidos y dañados en su integridad, habían sido atacados, secuestrados, violentados, había sido destruida su ciudad, y pues eso les hizo recapacitar y decir: no podemos estar de parte de Demetrio, independientemente de que les había ofrecido innumerables cosas benéficas, pocos impuestos, les había regresado tierras, no les iba a cobrar si se habían tardado en pagar sus impuestos, sus contribuciones,
Y bueno, pues deciden Jonathan y todos sus compatriotas estar de parte de Alejandro. Y bueno, pues esto lo vemos de una manera histórica, estamos viendo la acción que tienen cada uno de estos personajes. Y nos menciona aquí que Jonathan recibe honores supremos de parte de Alejandro al darse cuenta de la hazaña que había tenido Jonathan, porque pues tuvo por ahí una encarnizada batalla en donde pues nos menciona aquí que independientemente de que pues ya estaba de parte de Alejandro, pues había pues cierta agresión contra ellos, y salió victorioso Jonathan y su gente. Y entonces pues Jonathan recibe honores de parte de Alejandro y le da dice ahí que le da un prendedor de oro. Y, bueno, las costumbres de aquel entonces que llevaban a cabo los reyes, ¿no? Se hacían reyes ellos, ¿no? Se apoderaban de las cosas, invadían pueblos, los sometían, ¿no? Y aquellos generales líderes se hacían reyes. Nos menciona aquí este pasaje bíblico que el rey Ptolomeo respondió en los siguientes términos: feliz el día que regresas a tu tierra, le dice, ¿verdad?, de tus antepasados, y ocupas el trono real. Aceptó la propuesta que me has hecho en tu carta, y te haré mi yerno como me lo pides, pero quisiera que nos encontráramos en Ptolemaida para entrevistarnos. O sea que Ptolomeo, el rey de Egipto, le da a su hija Cleopatra al rey Alejandro, ya que le dice que pues ha vuelto a su tierra, que quiere casarse con su hija y que quiere que pues ser su rey, que ser el esposo, ¿no? Y entonces pues aquí parece que hay una alianza ya también con los egipcios, de Alejandro y ellos, ¿no? Y invitan también a Jonathan, y pues ahí se unen, por decirlo así, 3 poblaciones. Y una vez más nos damos cuenta que los egipcios tienen una correlación con los judíos, como lo hemos visto en muchas partes históricas que ya hemos nosotros leído y estudiado. Nos menciona aquí que hay algunos judíos renegados que empiezan a hablar mal de Jonathan para ver si así se opone el rey Alejandro a Jonathan, pero pues no les hace caso. Y no solo eso, sino que le quita la vestimenta que tiene y le pone una ropa púrpura. Y al darse cuenta que Jonathan pues estaba llenándose de honor y gloria de parte del rey Alejandro, pues mejor huyen, ¿no? Es increíble que haya israelitas que se hayan que hayan traicionado no solamente a su pueblo, no solamente a sus compatriotas, a su tierra, y que se hayan unido a los conquistadores de aquel entonces por miedo, ¿no? Porque les daba miedo que fueran asesinados, muertos y escandalizados, y preferían pasarse del lado del enemigo y vivir con las exigencias que el enemigo les proponía. Pero aquí lo interesante es de que se habían ellos olvidado de la ley de Dios, se habían olvidado del templo de Dios, se habían olvidado de las tradiciones y costumbres que Dios les había dictaminado al pueblo israelita. Se habían olvidado todas las hazañas que habían pasado ellos y bendiciones que Dios les había regalado durante toda una vida con sus antepasados. Se olvidaron que Dios es el Todopoderoso. Muchos israelitas renegados, y miren, pues no les quedó otra más que vivir, ¿verdad?, fuera de la ley. Muertos muchos de ellos, fueron asesinados, murieron,
fueron desdichados y todo simple y llanamente por haberse alejado de las cosas del Señor. Y bueno, pues nos dice aquí que Jonatán pues sigue siendo el líder de todos los israelitas. Y bueno, pues esto lo tenemos que nosotros pues tocar de un punto más profundo, porque recordemos que Jonatán estaba sustituyendo a Judas Macabeo. Y todavía tenía a su otro hermano, Simón, al que pues también estaba recibiendo honores. Recuerden que Juan, otro de sus hermanos, pues había sido asesinado. Y bueno, pues esto es importante que lo retomemos nosotros. Bueno, pero quiero hacer un pequeño paréntesis en la situación de Jonatán que tuvo con Apolonio, porque lo reta a una batalla campal y le dice muy claramente que si tiene tanta confianza en sus ejércitos, que bajara a la llanura y midamos ahí nuestras fuerzas, ¿no? Como los chamacos en la secundaria, nos vemos a la salida. Sí, no, porque parece mentira, pero así pasa, ¿no? Nos vemos a la salida, vamos a medir fuerzas, ¿no? Y esta Apolonio pues le tenía mucha inamistad, mucho rencor, mucho odio a Jonatán. Sí, en el versículo 72 dice: pregunta y te dirán quién soy yo y quiénes son los demás que me apoyan. Te dirán que contra nosotros no podrán ustedes resistir, pues los antepasados de ustedes ya han sido derrotados 2 veces en su propia tierra. En la llanura donde no hay rocas ni peñascos, ni sitios donde refugiarse. Tú no podrás hacerme frente con la caballería, ni un ejército como el mío. Dice aquí que al oír el mensaje de Apolonio, Jonatán se indignó profundamente. Escogió 10,000 hombres y salió a Jerusalén. Su hermano Simón fue a su encuentro para prestarle ayuda. Acamparon junto a Jope, pero los habitantes de la ciudad le cerraron las puertas, pues allí había una guarnición de Apolonio. Entonces los judíos atacaron la ciudad. Los habitantes, llenos de miedo, les abrieron las puertas y Jonatán se apoderó de Jope. Cuando Apolonio tuvo noticias de esto, alistó un ejército compuesto de 3,000 soldados de caballería y una gran fuerza de infantería, y se puso en marcha hacia Azoto, como si quisiera pasar de largo, pero al mismo tiempo se internó por la llanura, confiando en su numerosa caballería. Entonces nos damos cuenta aquí que le hacen la guerra a Jonatán y lo provocan, diciéndole que en ese lugar pues ya habían perdido 2 veces sus antepasados una batalla. Y ahora Apolonio se quería levantar el cuello, ¿no? Quería sentirse que volvía a derrotar a los judíos. Y pues nos dice aquí que Jonatán lo persiguió hasta Soto, donde los 2 ejércitos trabaron una batalla campal. Pero que aquí Apolonio había dejado en la retaguardia a unos 10,000 soldados de caballería, ¿no? Y para hacer la emboscada. Pero Jonatán se había dado cuenta de esto. La caballería enemiga rodeó al ejército de Jonatán y lo atacó con lluvia de flechas desde la mañana hasta el atardecer. Imagínense, todo el día con flechas, así como si estuviera lloviendo. Una vez agotadas las fuerzas de la caballería, Simón hizo avanzar, el hermano de Jonatán, sus tropas y atacó a la infantería enemiga. Todos fueron derrotados y huyeron. Y se dispersaron por la llanura, huyeron a Azoto y entraron a la ciudad. Y lo que hace Jonatán y Simón es destruir el templo pagano que tenían ahí de Dagón en la ciudad. Incendia Jonatán a Azoto y a sus aldeas y la saqueó incendiando el templo de Dagón, un dios pagano. E hizo morir en el incendio a los que se habían refugiado ahí. El número de los que murieron ahí dice que fueron 8,000. Y bueno, pues ya nos menciona aquí que Jonatán se acampa en Ascalón. Los habitantes de la ciudad salen al encuentro, le rinden honores a Jonatán. Luego Jonatán regresa a Jerusalén con su gente y una gran cantidad de botín. Y cuando el rey Alejandro recibe noticias de todo esto, pues le da más honores a Jonatán, ¿no? Porque dice, bueno, ya nos libró de Apolonio, ¿no? Bueno, ya hemos visto todo esto de una forma histórica, pero pues tenemos aquí un mensaje teológico. Desafortunadamente, en aquel entonces, en ese tiempo, tenían que llevar a cabo
acciones bélicas para salir adelante. El pueblo de Israel, por haberse retirado del poder de Dios, del cumplimiento de la ley de Dios, pues se olvidan de lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces les empieza a ir mal y se internan en todas estas acciones bélicas. Las acciones bélicas de aquel entonces pues eran continuas. Salía un rey de una ciudad con un ejército y le hacía la guerra a otro. Y ese otro le hacía la guerra a otro. Y el que ganara pues apoderaba de las ciudades. Y exigía tributos. Ponía sus leyes. Era continua esta situación de un pueblo y otro pueblo y otro pueblo. Ya lo hemos visto. El rey Antíoco, ya lo hemos visto, el rey Demetrio, ahorita ya lo estamos viendo con el rey Alejandro. Y bueno, todos estos sucesos nos está platicando la historia israelita. Esto nos hace ver que nosotros vamos a tener muchos problemas si nos alejamos del Señor, si nos alejamos de la ley de Dios. Y la guerra es uno de los jinetes del Apocalipsis. El hambre es otro de los jinetes del Apocalipsis. Y la muerte es otro de los jinetes del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, bueno, nos falta uno, ¿no? Que es la peste. ¿Sí? Todos estos momentos difíciles que pasa el pueblo de Israel, simple y llanamente es porque se habían alejado del Señor. Si ellos hubieran estado bien con el Señor, en Jerusalén no les hubiera pasado nada, porque el Señor los iba a proteger. Y ya lo vimos, que Judas Macabeo luchaba contra un ejército innumerable y los vencía. Tenía menos armas y los vencía. No eran guerreros como otros, ni tenían corazas, ni escudos, ni máquinas de guerra, y los vencían. Todo esto era porque nuestro Padre Dios los protegía, los ayudaba. Y como lo dice ahí, los ángeles del Señor, habían momentos en que habían venido a la tierra y los habían defendido. Pero todo era porque ellos estaban bien con el Señor, estaban unidos al Señor, hacían oración, hacían sus sacrificios, cumplían con las leyes, con los holocaustos. Pero empezaron a prevalecer sus gustos paganos, empezaron a adoptar sus formatos paganos de otras ciudades y se olvidaron del Señor y empezaron a hacer estupideces. Lo peor fue empezaron a adorar ídolos hechos por manos humanas. Eso fue lo peor. Segundo era que sacrificaban a sus hijos en honor a esos dioses, a sus mujeres. Y ya después, pues, como ahorita en México, la delincuencia, el robo, el asesinato, el secuestro, la violación, la pederastía. Te llenas de poder y maltratas al prójimo. Y todo esto, pues eso empezaron a hacer ellos. Es increíble que un pueblo escogido por nuestro Padre Dios y que les haya dado las indicaciones, qué es lo que tenían que hacer, hayan caído en la desorientación. Y por eso, pues, tuvieron que vivir muchos años con una situación bélica, con una situación de problemática de guerra. Y bueno, pues este es un mensaje que ahorita podemos obtener de este capítulo número 10, en donde nos damos cuenta que, pues, la situación era difícil para ellos. Y afortunadamente nos damos cuenta que, pues, Jonatán liderea bien a su pueblo, tomando la dirección que había dejado su hermano Judas Macabeo. Y bueno, pues, espero que esto les haya a ustedes servido para que podamos ir entendiendo. Seguiremos leyendo otros capítulos más y internándonos más en la historia
de este pueblo en este libro número 1 de los Macabeos. Recuerden que pues no lo aceptan los judíos, increíble, ¿verdad? Ni el canon breve, solamente lo acepta la Iglesia católica, la ortodoxa, la griega, y algunas otras iglesias aceptan estos libros, unos como una literatura, otros como libros históricos, otros como libros inspirados por Dios. Y bueno, como ustedes los quieran retomar, estamos viendo aquí una historia muy importante y también unos mensajes, porque al final de cuentas el personaje principal aquí es el pueblo de Israel. Que Dios te bendiga.